Cuentos de Terramar, de Úrsula K. Le Guin. Introducción por Úrsula K. Le Guin. Al final del cuarto libro de Terramar, Tejano, la historia había llegado a lo que yo sentía era ahora, y, al igual que en el ahora del supuesto mundo real, no sabía qué sucedería después. Podía adivinar, predecir, temer, esperar, pero no lo sabía. Incapaz de continuar la historia de Tejano, porque todavía no había sucedido, y asumiendo tontamente que la historia de Head y de Tenar había alcanzado su final feliz, le di al libro un subtítulo: El último libro de Terramar. Oh, tonta escritora, el ahora se mueve. Incluso en los cuentos, en los sueños, en los había una vez. Ahora no es entonces. 7 u 8 años después de que Tejano fuera publicado, me pidieron que escribiera una historia que tuviera lugar en Terramar. Me bastó con echarle una breve mirada al lugar para darme cuenta de que habían estado sucediendo cosas allí mientras yo no estaba mirando. Ya era hora de regresar y descubrir qué estaba sucediendo ahora. También quería conseguir información acerca de varias cosas que habían sucedido entonces, antes de que Head y Tenar nacieran. Muchas cosas sobre Terramar, sobre los magos, sobre la isla de Roque, sobre los dragones, habían comenzado a intrigarme. Con el fin de entender los acontecimientos actuales, necesitaba realizar ciertas investigaciones históricas, pasar algún tiempo en los archivos del archipiélago. La manera como uno investiga una historia inexistente es contar la historia y descubrir qué sucedió. Creo que esto no es muy diferente a lo que hacen los historiadores del supuesto mundo real. Incluso si estamos presentes en un acontecimiento histórico, ¿lo comprendemos? ¿Podemos siquiera recordarlo antes de contarlo como una historia? Y en lo que respecta a acontecimientos que tuvieron lugar en épocas o lugares ajenos a nuestra propia experiencia, no tenemos nada para continuar más que las historias que otra gente nos cuenta. Los acontecimientos pasados existen, después de todo, únicamente en la memoria, que es una forma de imaginación. El acontecimiento es real ahora, pero una vez que es entonces, su continua realidad depende totalmente de nosotros, de nuestra energía y de nuestra honestidad. Si permitimos que se escape de la memoria, únicamente la imaginación puede restablecer un mínimo atisbo de ese acontecimiento. Si mentimos acerca del pasado, obligándolo a que cuente la historia que queremos que cuente, que signifique lo que nosotros queremos que signifique, este pierde su realidad y se convierte en una falsificación. Traer el pasado con nosotros a través del tiempo, en los bolsos de viaje del mito y de la historia, es una tarea muy dura. Pero como dice Lao Tzu, la gente sabia sigue su camino con el equipaje a cuestas. Cuando se construye o se reconstruye un mundo que nunca existió, una historia enteramente ficticia, las investigaciones son de un orden un tanto diferente, pero el impulso y las técnicas básicas son bastante similares. Se observa lo que sucede y se trata de ver por qué sucede. Se escucha lo que la gente de allí tiene que decir y se observa lo que hacen. Se piensa seriamente en todo esto y se intenta contarlo honestamente, de modo que la historia tenga peso y sentido. Los 5 cuentos que contiene este libro
exploran o extienden el mundo establecido por las primeras 4 novelas de Terramar. Cada uno es una historia por sí mismo, pero resultarán más provechosos si se los lee después, no antes, de las novelas. El Descubridor tiene lugar alrededor de 300 años antes de la época de las novelas, en un tiempo oscuro y turbulento. La historia revela cómo se originaron algunas de las costumbres y de las instituciones del archipiélago. Los huesos de la tierra trata sobre los magos que le enseñaron al mago que primero le enseñó a Ged, y demuestra que se necesita más de un mago para detener un terremoto. Rosa Obscura y Diamante podría tener lugar en cualquier época durante los últimos 200 años en Terramar. Después de todo, una historia de amor puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. En el Gran Pantano es una historia que sucedió en los breves pero movidos 6 años durante los cuales Ged fue archimago de Terramar. Y la última historia, Dragón Volador, que tiene lugar algunos años después del final de Tejano, es el puente entre este libro y el próximo. En el otro viento. Un puente dragón. Para que mi mente pudiera moverse de aquí para allá por los años y los siglos sin desordenarlo todo, y para mantener las contradicciones y las discrepancias en el nivel más bajo posible mientras estaba escribiendo estas historias, me convertí en alguien un poco más sistemático y metódico y reuní mis conocimientos de los pueblos y de su historia en una descripción de Terramar. Su función es la misma que la de aquel primer mapa que tracé de todo el archipiélago y de los confines, cuando comencé a trabajar en un mago de Terramar hace más de 30 años. Necesitaba saber dónde estaban las cosas y cómo llegar desde aquí hasta allí, tanto en tiempo como en espacio. Debido a que esta clase de información ficticia, como los mapas de reinos imaginarios, les resulta realmente interesante a algunos lectores, he incluido la descripción después de las historias. También tracé nuevamente los mapas geográficos para este libro, y mientras lo hacía, felizmente descubrí uno muy antiguo en los archivos de Havnor. Por supuesto que he cambiado a lo largo de los años que han pasado desde que empecé a escribir acerca de Terramar, como también ha cambiado la gente que lee los libros. Todas las épocas son épocas de cambio, pero la nuestra es una de transformaciones masivas, rápidas, morales y mentales. Los arquetipos se convierten en lastres, las grandes simplicidades se complican, el caos se convierte en algo elegante, y lo que todo el mundo sabe que es verdad, resulta ser lo que algunas personas solían pensar. Es inquietante. Para deleitarnos completamente con lo cambiante, con el rayo de esperanza que nos ofrece la electrónica, también anhelamos lo inalterable. Adoramos las viejas historias por su permanencia. Arturo sueña eternamente en Avalon. Bilbo puede ir hasta allí y volver una y otra vez, y allí es siempre la querida y familiar comarca. Don Quijote se empeña siempre en matar a un molino de viento, así es que la gente acude a los reinos de fantasía en busca de estabilidad, de antiguas verdades, de simplicidades inmutables. Y las fábricas del capitalismo se las proporciona. La oferta satisface la demanda. La fantasía se convierte en un producto, en una industria. La fantasía hecha producto no acarrea riesgo alguno, no inventa nada, sino que imita y trivializa. Comienza por privar a las viejas historias de su complejidad intelectual y ética, convirtiendo su acción en violencia, a sus actores en muñecos y a la verdad que revelan en un cliché sentimental. Los héroes blanden sus espadas, sus láseres, sus varitas mágicas tan mecánicamente como cosechadores recogiendo las ganancias. Las elecciones morales profundamente perturbadoras son descafeinadas, transformadas en encantadoras y seguras. Las ideas apasionadamente concebidas por los grandes contadores de historias son copiadas, estereotipadas, reducidas a juguetes,
moldeadas en plásticos de colores llamativos, anunciadas, vendidas, rotas, tiradas a la basura, reemplazables, intercambiables. Con lo que los productores de fantasía cuentan y lo que explotan es la insuperable imaginación del lector, niño o adulto, que da vida incluso a esas cosas muertas, cierto tipo de vida y solo durante un rato. La imaginación, como todas las cosas con vida, vive ahora y vive con desde y en un verdadero cambio. Con todo lo que hacemos y tenemos puede ser cooptada y degradada, pero sobrevive a la explotación comercial y didáctica. La tierra sobrevive a los imperios. Los conquistadores pueden dejar un lugar desierto donde habían bosques y praderas, pero la lluvia seguirá cayendo, los ríos seguirán fluyendo hasta el mar. Los reinos inestables, mutables y falsos de él había una vez forman parte de la historia y del pensamiento del ser humano, tanto como las naciones que aparecen en nuestros atlas, y algunos son más perdurables. Hemos habitado ambos, los reinos reales y los imaginarios, durante mucho tiempo, pero en ningún lugar hemos vivido como nuestros padres o nuestros antepasados lo hicieron. El encantamiento cambia con el paso del tiempo y con la edad. Ahora conocemos una docena de Arturos diferentes, todos ellos verdaderos. La comarca cambió irremediablemente, incluso en la época de Bilbo. Don Quijote se fue a caballo hasta la Argentina y se encontró allí con Jorge Luis Borges. Ha sido un placer para mí regresar a Terramar y encontrarla todavía allí, totalmente familiar, y sin embargo cambiada y aún cambiando. Lo que pensé que iba a suceder no es lo que está sucediendo. La gente no es quien o lo que pensé que era, y me perdí en islas que creía conocerme de memoria. Así que estos son los informes de mis exploraciones y descubrimientos. Cuentos de Terramar, para aquellos a quienes les ha gustado o para quienes piensan que podrían gustar del lugar y están dispuestos a aceptar estas hipótesis. Las cosas cambian. No siempre se puede confiar en los autores y en los magos. Nadie puede explicar un dragón.